Con más de un siglo de historia, Racing Club ha mostrado proezas inigualables, conquistas llenas de gloria, pero también inolvidables e inexplicables fracasos que han ido más allá de lo deportivo. Sin embargo, nada ha podido con la fidelidad de sus simpatizantes, que con su entusiasmo no han dudado en acudir a todo tipo de recursos para que su club vuelva a ocupar el primer lugar. ¿Cómo se explican 35 años de derrotas y tristezas que han tenido que soportar sus seguidores sin que la pasión por su club se haya debilitado? ¿Cuáles fueron las extrañas fuerzas que parecieron guiar el destino del Racing Club de Avellaneda? Racing Club de Avellaneda, uno de los 5 grandes del fútbol argentino. Entre sus simpatizantes más célebres se encontraban el cantante de tangos Carlos Gardel y el general Juan Domingo Perón. El 27 de diciembre de 2001, Racing Club de Avellaneda, bautizado como La Academia, puso fin a 35 años de racha negativa, volviendo a dar una vuelta olímpica en un campeonato local. Pero la historia comenzó a contarse allá por el año 1949, cuando el equipo blanco y celeste obtuvo el campeonato nacional. Durante los 2 años posteriores, repitió la hazaña coronándose campeón en 1951, en su flamante estadio inaugurado el 3 de septiembre del mismo año. Racing se convertía en el primer equipo argentino en la era profesional en conquistar 3 títulos consecutivos. Los años siguientes pasaron sin pena ni gloria. Y en 1965, la situación del club no era la mejor. Estaba último en la tabla cuando asumió como director técnico Juan José Pizzuti, cuya frase más recordada en esa época fue: "No prometo milagros, solo trabajo". Y rápidamente se vieron los resultados. Así lo expresan las estrellas de aquel histórico equipo de 1966. Y toda aquella gente que seguía a ese equipo, ya después deseaba, quería que ganara todo. Sí. Porque estar tanto tiempo sin perder, dar buenos espectáculos, todo el que iba veía goles, veía buenas jugadas. Había buenas jugadas. Y después vienen el campeonato, es decir, los partidos internacionales, la Copa América. Entonces todo el mundo deseaba que la Argentina o el Racing lo ganaran. Por lo menos uno, que hubiera uno primero, y bueno, tocó a nosotros, gracias a Dios. Sin más que esa premisa, Pizzuti armó un plantel histórico, entre los que también se destacaron Basile y Perfumo, que escribieron una página importante en la historia del fútbol argentino. Durante el campeonato de 1966, se consagraron campeones disputando 39 partidos sin una derrota. El equipo había cambiado de extremo en la tabla y los de la Academia iban por más. Su próxima meta era la Copa Libertadores de América. Parecía que no había equipo capaz de hundir las aspiraciones de Racing. Sin embargo, días antes de la final, hubo un llamado de atención. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El avión que transportaba al equipo hacia Bogotá, donde jugarían un partido por la Copa Libertadores, estuvo a punto de desplomarse. Una feroz tormenta castigó a la nave sin piedad
llegando incluso a caer agua en el interior del aparato. Dentro del mismo reinaba el caos y el temor. Se vivieron momentos de intenso dramatismo. Cuando se empezó a mover, yo me cagoné todo. Pues yo, Los relámpagos luego lo deja acá. me al lado acuerdo, de la el ventana. panadero no sé qué quería tomar, le pedí al doctor que le dé una pastilla, qué sé yo. La azafata no se movía ni por... No, estaba la sentada a los míos y pegó con la cabeza arriba. Claro, llovía, adentro del avión caía una gota. Caía una gota. ¿Sabe lo que Y es? bueno, la cosa que bailábamos, pim, bum, bam, fenómeno, todo con los... ¿no? En cierto momento quitan, viste que quitan el cinturón y el cartelito de no fumar, digo, bueno, fenómeno, respiramos. Ahí es cuando se levanta la chica que vos la viste pegada al techo. Y yo me golpeó la cabeza en el techo. Y se vino abajo el avión, churiste, nos matamos. Curiosamente, el accidente se originó en la misma fatídica ruta que años antes había terminado con la vida de Carlos Gardel. El trágico episodio conmocionó a todos los pasajeros. Dio un golpenazo, un golpazo. No, lo chupó. Después el piloto, yo hablé con el piloto. Como es un avión livianito, lo absorbe la fuerza Se del aire. parten, Dice, dijo, sí. por lo general se parten las alas. Dice, no pueden salvar esta nos salvamos esta que viene. Van a salir campeones todavía, me dijo el tipo. ¿No? ¿Sabes? Porque Si había- vienen a jugar al campeonato, sí, van a salir campeones, pero salvamos de esta, dice. Claro. Parecía como si alguien no compartiera la alegría de Racing ante tantos triunfos y deseaba su caída. Afortunadamente todos salieron ilesos, pero nadie podrá borrar los recuerdos del horror de sus mentes. En 1967, el equipo de Avellaneda se convirtió en el primer equipo argentino en ganar la Copa Intercontinental, en un recordado encuentro frente al Celtic de Escocia, gracias al inolvidable disparo de zurda del Chango Cárdenas desde casi 40 metros, imposible de atajar para el arquero escocés. Racing saboreaba la gloria intercontinental en el estadio de Montevideo. ¡Un magnífico hito del Chango Cárdenas! Voló, justo en el 7 ahí. A partir de entonces, Racing empezó inexplicablemente a ceder protagonismo y comenzó la debacle para uno de los equipos más populares del fútbol argentino. ¿Qué pasa? Vigila que no venga nadie. Ahí está. La pala, la pala. Dale, dale, dale. Dale. Para. ¿Para qué? ¿Cómo se te baja la tenaza? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pudo haber cortado su racha ganadora? ¿Qué pudo haber cortado su racha ganadora? Hay una cuestión que va más allá de lo estrictamente analítico, sesudo, con elementos. El periodista deportivo Diego Fuchs plantea una hipótesis sobre los motivos de la decadencia de Racing. Se han tejido un montón de cuestiones que tienen que ver con lo místico, o cuestiones que tienen que ver con, no sé, si querés, hasta la cosa esotérica. Tal es así que por el club pasaron más de 30 directores técnicos a lo largo de este periodo, entre ellos el mismísimo Diego Maradona. Se sucedieron masivas incorporaciones, inversiones extraordinarias, pero nada pudo rescatar al club del abismo. Gustavo Costas, un símbolo histórico de Racing, exdirector técnico y mascota del club, nos da su impresión. Cuando llegué yo a primera no teníamos ni cancha, me acuerdo, era un desastre, ¿no? Que los jugadores estaban 5 meses sin cobrar, 6 meses sin cobrar, una vergüenza. Pienso que Racing nunca ha tenido buenos dirigentes.
nunca, porque Racing no tuvo estructura hace muchos, tuvo grandes equipos, grandes jugadores, pero le faltó la estructura de grande. Ha tenido malas conducciones, estoy hablando a nivel dirigencial. Es un club que ha sido devastado, vaciado. Hincha fanático de Racing, el publicista Flavio Nardini, director de cine y creador de un cortometraje sobre la academia, sostiene que el destino les jugó en contra. 35 años de Racing sin salir campeón, yo no creo que haya sido solamente fruto de malas administraciones, porque en esos 35 años han salido campeón otros equipos con pésimas administraciones. Racing debe ser el equipo que más partidos perdió faltando un minuto, ha estado ganando 4-0 y perdió 5-4, y nunca dio vuelta un resultado, nunca la situación fue contraria. Pese a sus denodados esfuerzos, el éxito les fue esquivo durante años, hasta incluso perder la categoría y descender a la B. Peor mal Racing no tuvo adentro, con los dirigentes. ¿Cómo se explican tantos conflictos y tantas caídas, más allá de toda lógica? La suerte yo siento que hemos tenido. ¿Qué fuerzas extrañas se habían apoderado de los destinos de Racing? La mayor parte de las veces se hablaba de trabajos que hacía la gente independiente. El Club Atlético Independiente, apodados los Diablos de Avellaneda, histórico rival de Racing, tiene su estadio a escasos 100 metros del de la academia. Su rivalidad tiene ribetes sorprendentemente esotéricos. Lucía Papadopoulos, astróloga tarotista, nos advierte sobre esta condición. Para mí en ningún otro equipo está tan marcado que el equipo rival sean los Diablos Rojos. Recordemos que el color rojo en el esoterismo representa todo lo infernal, todo lo que sea diabólico. Y acá se presenta una dicotomía porque a diferencia de Racing tiene los colores celestiales, el color celeste y blanco. Para mí es como una diferencia muy marcada. Desde 1967 y por el resto de los 35 años subsiguientes, la historia de Racing no sería la misma. ¿Qué hay de cierto en las teorías cercanas a la brujería o a la magia negra en manos de sus eternos rivales que habrían llevado al club a caer en desgracia? ¿Podría un maleficio haber sido la causa de tantos reveses deportivos? ¿Qué misterios se hallarían sepultados bajo la superficie del estadio? Cuando regresemos, la maldición blanca y celeste tiene una posible explicación secreta. ¡Dale! Todo se juega, loco. Dale. Después de tantas ilusiones incumplidas y desengaños acumulados, el entusiasmo, la constancia y la devoción de sus hinchas, lejos de disminuir, crecía día a día. No hay límites, como en el caso del publicista Flavio Nardini,
capaz de renunciar a cualquier trabajo que lo alejara del club de sus amores. Uno fue renunciar en el 89 a un contrato millonario en Panamá, con todo, auto, casa, sueldo, lo que fuera, Racing en el 89, que era un desastre. Y no fui. Creo que tiene que ver con un acto de amor, con tener un hijo. Yo siempre decía que Racing era un hijo con problemas, y creo que uno naturalmente lo tiende a querer más. Pero la pasión por sí sola no generó la fuerza necesaria para revertir tantas calamidades. Era Racing un polo de atracción de la mala suerte y estaban sentenciados a la infelicidad. Yo creo que ha sido más que no salga campeón, porque por lo que tengo entendido duró muchos años. Yo creo que ha sido una condensación de energía negativa para que eso, o esa cancha, esa institución, desaparezca. Y que bueno, por lo visto no lo han logrado porque Racing está en pie de nuevo, pero que sí, estoy segura que sí, que ha habido algo. No es un equipo que haya sido acompañado por la suerte, pero de todos modos los hinchas de Racing se pusieron muy ansiosos y en cierta medida vivieron condicionando a los futbolistas. Eso nos decía el exmarcador de punta y actual reconocido periodista deportivo, Quique Wolf, que vivió en carne propia la experiencia. Ser jugador de Racing no era fácil, en toda esta época que Racing no salió campeón. Agustín Mario Cejas prefiere también una explicación racional. La presión con el tiempo cada día más mayor para que iba a jugar, la obligación de salir campeón de cualquier manera, y fue complicando mucho más. Y un gran nerviosismo para quien que se ponía la camiseta y tenía el técnico mismo, los dirigentes mismos, todos tenían presión. Pero la superstición podía más que la razón. Por las dudas, muchos cánticos de sus simpatizantes dejaron de entonarse porque se los relacionaba con la mala suerte. También se podaron 2 árboles gomeros en la sede del club, señalados como portadores de la desgracia. Existen infinidad de anécdotas como estas, como por ejemplo la que nos cuenta Diego Fuchs acerca de una pizzería llamada La Mufa, término utilizado por los porteños para definir a la mala suerte. Se llama La Mufa porque la pizzería fue inaugurada en 1967, después de que Racing fuera campeón del mundo, el mismo año. No sé cuándo le pusieron el nombre porque a partir de la pizzería Racing no salió nunca más campeón, obviamente hasta el año 2001. Entre mitos y leyendas, y mientras Racing seguía cayendo año tras año, se intentó explicar y esclarecer los motivos de tantas desgracias deportivas. Entonces los independientes, bueno, despechados porque Racing sí y ellos no, empezaron a hacer laburos y qué sé yo, esto que se conoce como trabajos, y que esto hizo que Independiente ganara 20 títulos, entre los cuales había Libertadores, campeonatos locales, y hoy Racing ninguno. La leyenda es tan increíble como posible. Cuentan que el La leyenda es tan increíble como posible. Cuentan que el cuidador de la cancha blanca y celeste, al parecer simpatizante de Independiente, habría permitido el ingreso de varios fanáticos de su club con el fin de arruinar la campaña de Racing. Yo me dedico a esto por familia, hace muchos años. Se le ha presentado una persona, un simpatizante de Racing, porque acá fue al revés, a ver si mi madre podía hacer algún tipo de trabajo para el equipo rival, que era Independiente. Todos los simpatizantes que son fanáticos recurren a este tipo de cosas. Invocando magia negra, simpatizantes de Independiente habrían enterrado 7 gatos negros detrás de uno de los arcos de la cancha de Racing. Los gatos negros y el macho cabrío se ha usado desde la Edad Media, en la época de la Inquisición, de las brujas. Siempre se nombraban y se manifestaban como mediadores entre lo diabólico y el humano. Un jugador referente de los años difíciles, Fernando Quirós, nos aporta más datos. Las historias, la de los gatos, sí, conozco, de que después que iba gente a la noche a la cancha de Racing también, con animales, todas esas cosas también, se hablaron mucho, son conocidas. Cuando me lo contaban me daba un poco de miedo. Había gente que venía y tiraban cosas, de todo, se hizo de todo. Aquella noche endemoniada pudo haber sido la razón para que durante 35 años Racing haya sufrido consecutivas e inexplicables derrotas, tanto en lo deportivo como en lo institucional.
creo que hay un montón de maleficios, digamos, que estoy seguro que cualquier tipo que cree en esas cosas, yo si creyera en eso le haría el daño a otras instituciones, seguramente. Un amigo mío que hace 7 años enterró un escudito de Racing en la cancha de ellos y bueno, hace 9 que no salen campeones, no sé si tiene que ver el escudo ese o no. Quique Wolf disiente de los poderes ocultos. Los factores que la gente hizo o que se habla desde lo que se hace para que salgan las cosas bien, desde las macumbas para que salgan las cosas mal, quedan en cada uno. No tienen decisión en esto. Pero el relato de los 7 gatos negros enterrados en la cancha se hacía más popular a medida que pasaban los años y Racing seguía cosechando fracasos inexplicables. Me acuerdo de un jugador que había estado en Independiente, que había sido campeón con Independiente, se va de Independiente, queda libre y firma para Racing. Y en Racing se hizo 3 goles en contra. Yo me lo encontré y digo, ¿qué pasó? No está jugando bien, me dice, no sé qué pasa. Me dice, Independiente, la pelota me pegaban y se iban afuera o se iban al córner, acá van adentro. Son goles en contra. No sé qué pasa con este club. Digo, tenemos mucha mala suerte, pero mala suerte en serio. Nadie quería darle importancia, pero tampoco se animaban a desmentirlo. Y algo pasaba. O sea, a Racing le pasaban todas. Para mí todavía es inexplicable. No le veo una razón que Racing estuviese tantos años en el campeón. Racing era protagonista de una crisis deportiva que parecía insalvable. Algo que se volvía insoportable para sus fanáticos seguidores. Si finalmente por esas cosas de la vida no estuviera Racing, lo primero que hago es irme del país. Porque lo que más me ata a mí a la Argentina es Racing. En mi trabajo hay muchas probabilidades de irse afuera a vivir, es como que uno tiene muchas ofertas y yo no solo que no me voy a vivir, sino que no me voy ni a trabajar si me tengo que perder un partido de Racing, ¿no? Junto con la crisis deportiva, llegó la crisis institucional. Era como si la maldición que pesaba sobre Racing no tuviera límites. El problema fue cuando viste que desaparecía, que alguna vez dijeron que la cancha va a desaparecer, ¿qué va a desaparecer? No. Había cosas muy fuertes en Racing. Entonces vos decís, no puede desaparecer, Racing no puede desaparecer, no existe. Cuando regresemos, Racing busca sobrevivir a cualquier precio. Envuelto en una nube de confusión y fracasos, Racing Club de Avellaneda seguía cuesta abajo por una pendiente que parecía no tener fin. ¿Malas campañas deportivas? ¿Pésimas administraciones del club? ¿O la posibilidad de un embrujo maléfico? Tanta indignación provocaba la historia de la magia negra a aquellos que la conocían, que estaban dispuestos a recurrir a cualquier método para neutralizar el mal. Ante la desesperación en la década del 80, Juan Carlos Lorenzo, apodado El Toto, tomó la iniciativa y mandó a revisar la cancha con el fin de encontrar los 7 gatos negros que supuestamente estaban enterrados. ¿Se hallaron rastros de los animales? Según cuenta la leyenda, se habrían encontrado 6. Y buscando la manera de romper el maleficio, el Toto Lorenzo ordenó enterrar sapos detrás de los arcos de la cancha de Racing. Sin embargo, May Peggy reniega de los efectos sanadores de los sapos contra el maleficio de los gatos negros. Yo creo que se lo hicieron mal a propósito, porque nunca con la misma energía, diríamos, negativa, vamos a contrarrestar algo malo. O sea, yo creo que el fuego lo apagamos con agua, lo sucio lo limpiamos, y gato negro y sumarle al gato el sapo es más de lo mismo, vuelvo a decir, es de energía negativa. Y todo lo que hablemos de negro, gatos, sapos, reptiles, bichas, todo corresponde a una masa energética del mismo origen, negativa. No sirve para nada bueno. Las palabras de un caracterizado hincha del club, Juan Scardillo, más conocido como El Tano,
son prueba concluyente de la desesperación reinante en Avellaneda. Yo me entero de que había gatos enterrados en la cancha de Racing por la mujer de un pibe de la barra, que hacía tarot, que tiraba cartas, ese tipo de cosas, ¿no? Que había que hacer algo, que había que encontrar esos gatos y sacarlos porque si no Racing nunca iba a salir campeón. Y que esos gatos había que enterrárselos a los vecinos de enfrente. Fuimos a hablar con los dirigentes, dijimos de la posibilidad de que había una macumba, no sé, algo hecho en contra de Racing. Y decidimos por las noches ir y empezar a palear. Venía esta mujer con nosotros, que ella supuestamente había visto, o había imaginado, o había leído en sus cartas dónde podían estar. Todo pasaba por la fe, ¿no? Hasta nos había dicho que habían enterrado un hincha de Independiente muerto. O sea, esta mujer nos dijo que en las cartas salía de que no solo gatos, que habían tirado cenizas de un hincha de Independiente, ¿no? Que era el que hacía fuerza para que Racing no salga campeón. Finalmente, una luz pareció brillar al final del túnel. En 1988, Racing recuperó el protagonismo al ganar la primera edición de la Supercopa, gracias a la destacada actuación de Filiol, Paz, Colombati, Costas y su entrenador Alfio Basile, más conocido como Coco. El primer campeón del mundo que tuvo el fútbol argentino alcanza la primera edición de la Supercopa. Racing saboreaba otra vuelta olímpica a nivel internacional. Por cierto, las cábalas no estaban al margen de ese equipo. Coco Basile seguía invariablemente ciertos hábitos que poco tenían que ver con lo deportivo, asignándole a esos rituales una importancia vital en los resultados finales. Una de las más comentadas era la costumbre de llevar una ristra de ajo, a la que le otorgaron un valor especial al momento de entrar a la cancha. En Racing había jugadores, por ejemplo, que hacían en la parte de adentro, ellos tenían como lockers para dejar la ropa, en la parte de adentro del locker, cruces hechas con tela adhesiva, por ejemplo. Jugadores arrodillados delante del locker, delante de esa cruz rezando. Por eso te digo, la cábala y la religión y la cosa mística se mezcla mucho. En la época de que yo llego al club, nosotros teníamos una persona del cuerpo técnico, un gran amigo mío, una excelente persona, que era muy creyente de eso, y cada partido iba y tiraba sal en los arcos. Y le ataba una cinta roja a la red. ¿Podía un puñado de cábalas haber torcido un rumbo inexorable? Muy pronto la realidad demostraría que no. Racing retomaba su mala racha y al club se le presentaba un horizonte cada vez más negro. Infinitas fueron las teorías para explicar lo inexplicable de tantos fracasos. Mucho han hecho los hinchas, técnicos, jugadores, creyentes y ateos para revertir tantos años de sequía de éxitos. Mientras tanto, en el club reinaba el caos y el desorden. Me acuerdo, jugábamos un sábado con Colón en Santa Fe, si nosotros ganábamos nos poníamos segundo y nos mandan un jueves a jugar a Chile, a la noche, a 10 de la noche del partido, por $10.000, porque se había roto la caldera para comprar la caldera porque no había agua caliente. Los gatoneros los teníamos adentro nosotros. Viendo que las decepciones se sucedían sin contención alguna, como un muerto a punto de expirar, Racing apeló al último de los recursos posibles. En una época hubo en varios clubes de fútbol, gente que, no sé cómo decirlo, espantaba las malas ondas, los malos efluvios, las malas influencias. Era necesario recurrir a fuerzas más poderosas que los 11 jugadores dentro del campo de juego. Daniel Lalín, por entonces presidente del club, ordenó una misa de bendición que se realizó el 14 de febrero de 1998, pero por obra del destino fue celebrada por un sacerdote fanático de Boca Juniors. Lalín convocó desde una exorcización a los hinchas de Racing para acompañar a la Virgen, que se suponía que les iba a sacar el demonio, para sacar el demonio del estadio de Racing, de los cuerpos y las almas racinguistas. Fue planteado en estos términos. Pero es una locura.
nunca creí tampoco. Yo tampoco. No, en esas cosas. Yo le entiendo a la gente porque no es fácil estar tantos años, salir Claro, campeón, sí, trata de que va hacer por la cualquier cosa, calle, que te cargan. Y entonces no está exento a hacer infinidades de cosas por ver a su equipo campeón. Pero también estamos igual. ¿Ustedes hicieron alguna promesa? Ninguna. No. Nosotros salimos a jugar y a ganar, punto. O se gana o se pierde. Esto sostiene el sacerdote Horacio de la Barca, encargado de celebrar la controvertida ceremonia de bendición. Un acto de bendición, mal llamado una misa, porque en su momento la propaganda hablaba de una misa de exorcismo, como que Racing estaba poseído por no sabe qué demonios, ¿no es cierto? Que muchos los confundían con los de Independiente. Pero en fin, entonces la idea era como que el exorcismo tendría que quitar esa especie de mala suerte, de que no podían salir campeón tantos años. Entonces se hizo la bendición y también me acuerdo que trajeron una imagen en procesión desde la Catedral de Avellaneda, de la plaza, que está enfrente, hasta el templo, una serie de hinchas vestidos como si fueran unos promesantes españoles de Semana Santa. Que después la prensa, como por cierta similitud, decía que era el Ku Klux Klan, porque estaban de blanco con unas capuchas blancas, o sea que siempre daba todo un poquito para la cosa risueña y para la cosa en serio. Y después me acuerdo que querían que bendiga los arcos. Vamos a bendecir los arcos, ¿no? Entonces llevaba un baldecito donde está el agua bendita con el hisopo, que es el elemento que se utiliza para tirar el agua. Entonces de repente cuando hago así con el agua, todo lo que estaba atrás mío, que era hinchada, un grito de gol como si el agua fuera la pelota que entraba, ¿no? Y la gente fue, y fueron muchos. Es más, el día de hoy, es el día de hoy que con Racing campeón del torneo de Apertura 2001, la gente cree que efectivamente Racing salió campeón porque aquella vez el demonio se fue del estadio de Racing. El hecho tuvo, por cierto, a varios detractores. Para mí fue una payasada. Para mí fue una payasada. Se jugó con el hincha. Para mí era una sanata, era una fiesta, era una excusa para que estemos todos juntos, pero nunca pensé que esa misa nos iba a liberar los exorcismos, para nada. Se jugó con el sentimiento, con la fe del hincha, con la desesperación del hincha, ¿no es cierto? Alguien se equivocó cuando dice eso. Para exorcizar la cancha. Toda esa historia y después Racing juega con Colón ese mismo día como parte del evento y pierde 2-0. El padre Juan Gabriel, que entregó su vida a Dios y a Racing, opina que fue un acto de fe. Creo que fue un gesto de fe muy grande, ¿no? Se juntaron depende de los medios, entre 15.000 y 20.000 personas en la cancha de Racing, para un acto religioso, ¿no? Porque fue una misa, una bendición, en realidad fue bendición de la cancha, de las instalaciones nuevas que se habían hecho, ¿no? Y se bendijo todo eso. Y fue muy emocionante cuando entraba la Virgen de Luján, acompañada con toda la gente con las velas, ¿no? Tuvo mucha respuesta popular, ¿no? Mucha respuesta de la gente. Entonces yo creo que fue algo positivo, ¿no? Separándolo de lo que fue el gobierno de Lalín, que es otra cosa diferente. A veces se armó un poco de circo con ese tema. Eso es lo que quizás no me cierra a mí, ¿no? No me parece que se haya jugado con la fe de la gente, al contrario, creo que ese día se buscó un elemento que hiciera resucitar a Racing, o que diría, bueno, está en vida. Con el mismo objetivo, el pastor evangélico Héctor Jiménez, un conocido fanático de Racing, había desarrollado tiempo atrás una limpieza del estadio. Nos dieron permiso que entremos por todos lados, así que todos los fanáticos de Racing se unieron, suponete, el 7 es bendición en la Biblia, entonces se unieron grupos de 7 y caminaban por los pasillos, entraban por los túneles. Fue una cosa muy especial, fue muy emocionante, ¿no? Porque había gente de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pidiéndole a Dios un milagro por Racing. Fue un día inolvidable. Los resultados de la bendición no fueron los esperados. Para mi punto de vista hay que hacer un exorcismo sobre la cancha, hay que conseguir el exorcismo sobre la sede. El triunfo seguía sin aparecer. Cuando regresemos, la estocada final estaba a punto de concretarse de la mano de la justicia.
En medio de la mayor crisis en la historia de Racing Club de Avellaneda, el 28 de diciembre de 1997, Daniel Lalín asumió como presidente del club. Su figura fue tan aplaudida como repudiada por una afición que se dividía en partes iguales. Su campaña al frente de la institución no pudo con la decadente situación financiera y el 14 de julio de 1998 pidió la quiebra del club y conservó funciones residuales hasta mayo del 99. Quizá si alguien hizo un mal, fue quitarle la inteligencia y la capacidad a los dirigentes de turno. El 14 de marzo de 1999, una frase de Josín habla a miles de argentinos. Racing ha dejado de existir. Yo dije, no, yo tengo que movilizar. La justicia está clara que me pide silencio. Y acá hay que montar, hay que decir algo que duela, hay que decir algo que movilice a lo más importante que tiene un club, en este caso Racing, que es la gente. Se me ocurrió decir, ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. La autora de dicha frase fue la síndico a cargo de la quiebra, la contadora Liliana Ripoll, como consecuencia de una resolución de la justicia. Había una necesidad, había una urgencia por el éxito, que bueno, cuando esa urgencia no es contenida y cuando el éxito, insisto, es necesario, pero ya termina siendo algo enfermizo y patológico, es cuando se producen los desbandes que se producen. Cuando Racing desapareció, yo estaba muerto en vida, pero bueno, por suerte si no pasó, digamos, porque creo que tanto amor no va a desaparecer nunca. ¿Qué había pasado? El club quedó en manos de la Sindicatura de la Quiebra, que verificó deudas por $34 millones. La justicia llegó al extremo de prohibir el acceso del equipo a su propia cancha. La maldición continuaba. Los simpatizantes no se resignaron a que el equipo de sus amores no pudiera entrar a la cancha. La fuerza de la pasión pudo más y desde todos los puntos del país se inició una peregrinación hacia la ciudad argentina de Rosario, donde Racing debía jugar la primera fecha del torneo. El fervor llenó la cancha de miles de personas dispuestas a salvar lo que parecía insalvable. Vos mirabas a la hinchada de Racing, la hinchada de Racing te contagia. Sabemos que la gente de Racing es la más fiel que hay, la más fiel que hay. La intervención judicial determinó la detención de varios dirigentes sospechados de mala administración. Pero la condena maléfica siguió dando muestras de su poderío. Ahora corría peligro la sede social del club. El remate era inminente. ¿Estaba Racing a un paso de desaparecer físicamente? Creo que hasta lo más duro de todo fue ver que el equipo, que el club como institución podía desaparecer. Peor que el descenso. Es clausurar con una faja un sentimiento. Pero a último momento, la historia daría un giro positivo. En el 2001 se inició una nueva etapa para Racing, que se convirtió en el primer club argentino de primera división, gerenciado por una empresa privada. La única salida que tenía Racing para sortear este estado de quiebra era a través de inversión, era a través de dinero genuino, que solamente podía ser dado a cambio de algo. Y lo único que tenía Racing para cambiar, para entregar, era el fútbol. No estaba de acuerdo, pero no nos quedaba otra. Ya Racing no sería el mismo. Habían pasado 35 largos años desde su debacle, el periodo exacto que, según algunos, presagiaba la maldición. El club que había estado al borde de la desaparición, y cuando todo parecía insalvable, retornó a la gloria escribiendo su nombre en las páginas de la historia. El 27 de diciembre del 2001, bajo las órdenes de Reinaldo Carlos Merlo, apodado Mostaza, el equipo blanco y celeste volvía a coronarse campeón del torneo local. La pregunta sobrevolaba en Avellaneda. ¿Habría terminado el conjuro?
Así se expresaba el defensor colombiano Gerardo Bedoya, uno de los integrantes del Racing campeón. Obtuvimos el título, solo perdimos un partido en 19 fechas. Pienso que es bastante bueno y en 6 meses pienso que convertir un equipo, hablo de convertir porque era un equipo totalmente nuevo, jugadores de trayectoria pero que apenas se integraban a la institución y sacar este título después de tanto tiempo y en tan corto plazo, pienso que fue muy importante, muy lindo. Las palabras de alguien que nunca creyó en la maldición. Fue un milagro. Y como no podía ser de otra manera, las cábalas se hicieron presentes en este equipo campeón. Dirigido técnicamente por un hombre de bajo perfil, partido tras partido, Reinaldo Carlos Merlo siguió al pie de la letra costumbres que creía necesarias para asegurarse el triunfo. Nosotros vamos paso por paso, ¿no? Solía ingerir los mismos alimentos en el mismo lugar antes de cada encuentro. Usaba las mismas 2 camisas. Miraba los tiros libres desde el mismo lugar del banco o hacía cuernitos ante una jugada de riesgo del adversario. ¿Qué influencia tuvieron esas prácticas recurrentes en el momento de hacer que la pelota entrara en el arco contrario? Tenés esas cábalas, que no te ayudan, en realidad no te hacen ganar. A vos te hace ganar jugar bien, te hace ganar prepararte bien, pero todos tenemos esa historia. Lo cierto es que solamente 2 directores técnicos en estos 35 años lograron llevar a Racing a la cima: Alfio Basile y Reinaldo Carlos Merlo, ambos partidarios absolutos de las cábalas y supersticiones. ¿Fueron aquellos 35 años de mala suerte el resultado de 7 gatos negros enterrados por hinchas de Independiente a razón de sí? ¿O puede el conjuro no haber terminado aún? Lo que dicen es que 7 lo multiplicaban por 5, que por lo tanto sería 35 años de desgracia. No es nunca por 5, es por 7. Todos los números esotéricos derivados del 7 se multiplican entre sí mismos. 7 por 7 son 49. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, ¿no? Confíen en alguien que les corte eso y que saque el tema de los sapos y de las... Un consejo, busquen magia blanca. Porque van a tener 49 años de problemas, no 35. El lado oculto del deporte más popular del mundo asoma una y otra vez, mezclando con naturalidad asombrosa, pasión y misterio.